Alerta en Cuba, el régimen arresta nuevamente a José Daniel Ferrer y a su familia y otros miembros de la Revolución de los Girasoles. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El gobierno cubano ha desplegado un operativo policial para contrarrestar la iniciativa de la Revolución de los Girasoles. El régimen cubano detuvo el martes 8 de septiembre al opositor y líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer y a su familia, denunció en la red social Facebook la activista y periodista Catherine Mojena. Ahora en Cuba detenidos José Daniel Ferrer y su familia, escribió Mojena. La detención de Ferrer se da en medio de la convocatoria que hiciera la oposición cubana a la Revolución de los Girasoles, justo el día en el que los cubanos celebran a la Virgen de la Caridad del Cobre. Por su parte, Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor, denunció también en la misma red social que Ferrer, su esposa, Nelva Ortega, y su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, fueron injusta, arbitraria y violentamente detenidos cuando se disponían a salir a la calle. Justicia, libertad y vida para todos los detenidos y presos políticos, exigió Ana Belkis desde la cuenta de Facebook del opositor. El gobierno cubano ha desplegado un operativo policial el día martes para contrarrestar la iniciativa lanzada por UNPACU hace apenas unos días, en la que exhortaba a la acción ciudadana. UNPACU convocó a todos los cubanos donde vivan a sumarse a las acciones cívicas en apoyo a las demandas de las plataformas Cuba en Crisis por la liberación de la ayuda humanitaria y Cuba Decide por los cambios democráticos. La organización opositora dio a conocer el pasado 2 de septiembre que se encontraba desarrollando diversas acciones de carácter no violento en firme rechazo a la tiranía castrocomunista y a sus políticas generadoras de profunda miseria, injusticia y opresión. Los promotores de la iniciativa pidieron a los cubanos identificar el frente de nuestros hogares con un girasol o un lazo de color amarillo, salir a las calles, a los parques y a otros sitios públicos con girasoles físicos o impresos, vestidos de amarillo o con una cinta amarilla en el brazo o en la muñeca, para difundir el mensaje y las demandas de la Revolución de los Girasoles e invitar a los ciudadanos a sumarse. Con arrestos y viviendas sitiadas comienza la Marcha de los Girasoles en Cuba. La seguridad del Estado cubano inició la jornada con arrestos arbitrarios y sitiando las casas de opositores cubanos para evitar que se realice la Marcha de la Revolución de los Girasoles en Cuba. Hay varios activistas detenidos. Viviendas que sirven como sede de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentran bajo vigilancia policial desde el martes. La organización opositora ha llamado a la Revolución de los Girasoles. El girasol es usado además como un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la libertad de todos los presos políticos en Cuba. En las últimas 72 horas se reportan decenas de detenciones arbitrarias, según han informado líderes opositores como José Daniel Ferrer y Rosa María Payá. Ferrer denunció que hasta la mañana del martes se habían producido en Cuba más de 30 detenciones de la Revolución de los Girasoles. La convocatoria se ha hecho para participar durante el mes de septiembre, comenzando desde este martes. La Revolución de los Girasoles busca poner fin al hambre, la miseria y la opresión en Cuba. Otros opositores y activistas también han denunciado en redes sociales el acoso de sus viviendas y locales de UNPACU. Abel Peña denunció en Twitter que había un cerco policial en la célula Humberto Matos del poblado Cristo en la mañana del 8 de septiembre. Yanis Belválido compartió en la red social Facebook un video en el que se ve iniciando la marcha con su familia, vistiendo camisas amarillas y portando los girasoles. Se puede apreciar el momento en el que un oficial les corta el paso con una moto y les interrumpe la transmisión del video. La seguridad del Estado advirtió a las organizaciones opositoras de Cuba que no permitieran la Revolución de los Girasoles. La marcha se convocó como una iniciativa pacífica en favor de las libertades políticas, económicas y sociales de la isla. En otras partes del mundo también se han organizado reacciones en apoyo. Residentes en Bilbao, París, se sumaron a la Revolución de los Girasoles, según han publicado en Facebook el Movimiento de Acciones por la Democracia. En las redes sociales, sobre todo en Twitter, los defensores del régimen están intentando opacar la convocatoria, apropiándose de la simbología de los girasoles y publicando textos acompañados de la imagen de la Virgen de la Caridad, después de haber perseguido las prácticas religiosas en Cuba durante décadas. Siguiendo con las noticias, Cuba, presupuesto 2021-2023, deben apostar por una economía sostenible y solidaria. En estos días, el gobierno social comunista de Cuba debe andar elaborando los presupuestos de 2021, que suelen presentar en el último tramo del año a la Asamblea Nacional. Aunque este año no ha sesionado su cita ordinaria de verano a causa del coronavirus que ha rebrotado con fuerza.
Como en Cuba no existe democracia ni libertad, estos presupuestos, tal y como salen de la cocina ministerial, se aprueban sin discusión, por lo que tiene mucho más interés prestar atención al proceso de elaboración que a su aprobación mecánica posterior. El problema es que el presupuesto en Cuba se elabora con falta de transparencia y lo cierto es que, hasta ahora, no ha trascendido una sola información que permita intuir qué es lo que quiere de verdad el gobierno para el 2021 y qué márgenes tiene para conseguirlo. En cualquier caso, con una economía al borde del colapso y pendientes de eventuales efectos del rebrote de la pandemia tras el verano, se espera un presupuesto que, en general, no esté para grandes operaciones, si más bien, los números acabarán reflejando las preferencias políticas social-comunistas sin atender los intereses y las demandas sociales en juego que, por fortuna, se van abriendo camino en Cuba, con no pocas dificultades. El caso es que lo más probable es que no ofrezca información alguna de las cuentas públicas de 2021 hasta finales de año, y los márgenes temporales se van a apurar al máximo. No cabe duda que estas van a ser las cuentas más complicadas en los últimos años, no solo para el gobierno cubano, sino para todos los países del mundo. Si el gobierno se plantea elaborar un diseño presupuestario adecuado para 2021, una sugerencia debería considerar, por prudencia, debe ser anunciada con el mismo acto, cuáles van a ser las líneas de presupuesto 2022-2023. Al hacerlo así, podría ofrecer pistas para determinar qué tipo de salida de la grave crisis está planteando el gobierno cubano y desde luego podría ser un factor determinante para que los agentes económicos puedan adaptar su comportamiento al escenario descrito. Por ejemplo, si en 2007, cuando empezó a gobernar Raúl Castro, hubieran ofrecido una información sobre los planes presupuestarios de sus gobiernos en los años transcurridos desde entonces, habría tiempo suficiente para adoptar decisiones adecuadas y no lo que realmente ha ocurrido, que ha llevado a la economía actual al caos y al próximo colapso. Informaciones relativas al incremento del gasto público y los impuestos, las pensiones y salarios, el importe de la deuda externa, las inversiones públicas, los subsidios a empresas estatales debidamente presentadas, pueden ayudar a los agentes económicos a tomar sus decisiones con información y aumentar la racionalidad de las mismas. Es mucho pedir, no puedo hacerlo. No actuar con transparencia en estas informaciones traslada a todo el mundo que la dictadura social comunista cubana no apuesta por un escenario sostenible para las finanzas públicas, que esconde algo que no quiere que se conozca y con ello aumenta la incertidumbre y las dudas sobre su credibilidad. Los cubanos no quieren que su gobierno continúe cultivando el oscurantismo como eje principal de sus políticas, quieren luz en las políticas públicas y la gobernanza, un terreno en el que hay mucho para avanzar, porque una cosa es lo que se dice y otra bien distinta lo que acaban haciendo. El gobierno de la dictadura comunista entiende que si actúa de este modo es para evitar que sus convicciones ideológicas se puedan ver contrarrestadas por las posiciones políticas que surjan dentro del propio sistema. Por ejemplo, en Cuba actualmente, los cuentapropistas, las asociaciones de agricultores independientes, las cooperativas de boteros, los think tanks independientes y la prensa ajena al régimen, los opositores y los disidentes, son colectivos que sobreviven al margen del poder del control social del régimen y que están en condiciones de levantar la voz y decir, ese no es el camino, como vienen diciendo periódicamente. El asunto es importante si se tiene en cuenta el tamaño alcanzado por el Estado cubano en términos de gasto público y la influencia que ejercen los presupuestos en el PIB. Millones de cubanos dependen de lo que consiguen en los presupuestos y por ello temen que se reduzcan sus pequeños espacios de influencia. En números actuales, los impuestos estatales absorben el 65% de la riqueza generada en la economía cubana, el 37% en países como España, y el gasto público que se dirige a la economía alcanza un porcentaje incluso superior. Al mismo tiempo, las cuentas públicas deben tener mucho cuidado para que el gasto social, el gasto asociado a las organizaciones que sostienen al régimen, el gasto administrativo improductivo no se dispare y luego resulte imposible su necesaria moderación. Alcanzar estos objetivos no es fácil, y mucho menos al mismo tiempo, además de querer lograrlos en un solo ejercicio. Por eso la recomendación al gobierno cubano para elaborar una senda de la evolución presupuestaria en los próximos 3 años que ofrezca claridad e información de rigor para que todos los agentes económicos, privados y estatales puedan adoptar decisiones económicas. No se trata de elaborar un proyecto de presupuesto de base cero que elimine toda la moralla acumulada durante años de intervencionismo,
planificación y control económico, sino de destrabar y apostar por un nuevo modelo de economía similar al que existe en el resto del mundo. La economía castrista no está para perder más tiempo, y en Cuba muchos lo saben porque padecen las pérdidas acumuladas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que el contenido haya sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.